Los enormes bosques del mundo son hogar de especies conocidas y miles de formas de vida no identificadas por la ciencia que son descubiertas periódicamente sin dejar de dar algo que hablar a los investigadores modernos. Las regiones montañosas, inaccesibles y peligrosas en la mañana, resultan lugares hermosos y con un encanto casi fantasioso, y en la noche pueden convertirse en sitios aterradores, peligrosos e inclusive, más que nada, completamente solitarios. Estas zonas, sobre todo del norte de los Estados Unidos, eran habitadas por tribus indígenas de la región, hasta que los masacraron los ingleses y estos pasarían a ser los dueños de dichas regiones. Durante el tiempo de exploración y colonización de estas áreas, en aquel entonces vírgenes, muchos de los grupos que partían a lugares poco accesibles o que prometían territorios más prósperos, jamás volvían a ser vistos. Durante el invierno, entre los pocos supervivientes de los indígenas, sobre todo los Ojibwa y los Soltiox, los Cree, los Naskapi y los Innu, surgió un relato que afirmaron pasó de generación en generación entre sus tribus, quienes guardaban reservas para el clima invernal. No se aventuraban en los bosques y montañas en aquella época, ya que se decía que podían ser acechados por el Wendigo, un ser horripilante y despiadado que alguna vez fue humano, un cazador de una tribu que durante el invierno partió en búsqueda de presas fáciles con sus compañeros de caza, pero por la gravedad del clima terminó extraviado y orillado a consumir a sus amigos para sobrevivir. Cuando finalmente lograrían encontrar a los hombres, los hallarían masacrados, desmembrados y con partes faltantes. Aquella tribu lo llamó cazador caníbal. Se consideró que su ansia por carne humana lo convirtió en un ser abominable, amorfo y con algunas características más animales que humanas. Aquel lugar por donde pasaba se convertía en un lugar de muerte, y lo que tocaba quedaba corrompido por su mano asesina. Hoy en día se le ha atribuido a la criatura el nombre de Wendigo, atribuido a un término médico de una enfermedad mental conocida como psicosis por Wendigo, que es un profundo y descontrolado deseo por consumir carne humana, además de un síndrome persecutorio, parecido al que genera la esquizofrenia con aquellos a quien se desea canibalizar. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, salvo sus víctimas, saben cómo realmente es. El Wendigo se anuncia en el aire. Se presiente como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses de invierno. Nunca deja señales de sus ataques, salvo quizás sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma la mano de sus víctimas y las obliga a correr a la par de la suya. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para un ser bípedo. Las pisadas humanas pronto se deshacen en la nieve, incapaces de seguirle el paso hasta que ambas se pierden entre los árboles. En la mayor parte del folclore de los Estados Unidos se lo considera una criatura o un ente que encarna canibalismo, el deseo insaciable de asesinato o simplemente el extremo odio y gula que puede llevar a convertir un ser humano en un Wendigo. Mientras en otros lugares también se lo conoce como un mal sin forma ni rostro que infecta a las personas con los delirios y morbosidades, e inclusive la locura y el deseo de asesinar, a manera de un agente del caos. Corroe la mente y el espíritu hasta que la persona que demente y con ansias de sangre no puede más y se convierte a su vez en un nuevo Wendigo. Si bien es de origen estadounidense, algunos pueblos tienen su variante, como el caso de Colombia, donde este particular ser se lo conoce también como el Moán, un ser del bosque que se dedica a vagar sin rumbo o refugiado en las cavernas de oro, cubierto todo de pelo, con una larga y abundante cabellera, ojos brillantes y unas uñas largas y afiladas. Se lo considera una criatura peligrosa, ya que es capaz de asesinar o secuestrar personas, y que no siente empatía por ellas. No se sabe a ciencia cierta qué les hace, pero se cree que al internarse en una selva y pasar mucho tiempo en la misma, puedes convertirte en un Moán cuando te halles cerca de la muerte. Algunos otros cuentan que durante un viaje, un paseo en el bosque, puedes encontrarte con un desconocido que se presta a acompañarte y hace que casualmente te pierdas en la inmensidad, obligándote o orillándote a consumir carne humana, volviéndote así un Wendigo más. A lo largo de los años esta leyenda ha tomado forma, ya que ha habido avistamientos entre los bosques de Canadá y Estados Unidos de seres antropomórficos, moviéndose en la oscuridad. A ciencia cierta, quizá nunca sabremos qué oculta la profundidad de los bosques, pero sin duda esto hace que el temor que la humanidad sentía en el pasado por la oscuridad y la soledad se sienta aún más latente en nosotros, incluso a pesar de estar refugiados en nuestros hogares preguntándonos ¿qué podrá estar ahí, reptando en la oscuridad, esperando y observando?